Carlos, saludos. Bien, pues vamos a iniciar para que aprovechemos el tiempo. Nada más confirmarme, por favor, si sí escuchan muy bien el audio y si ven perfectamente la pantalla. Me comenta Manuel Yáñez que no me escuchan. ¿Es correcto? ¿Los demás no me escuchan? Excelente. Bien, vamos a iniciar entonces, ahora sí. Se escucha y se ve perfectamente, ¿verdad? Excelente. Joana, gracias por confirmar. Carlos y Beth. Bueno, vamos a iniciar, compañeros, para que aprovechemos ahora sí el tiempo. Y pues el día de hoy vamos a ver este tema que está relacionado al análisis de peligros y los puntos críticos de control. Es una pequeña introducción que queremos promover acerca de los pasos preliminares previos a la implementación de esta herramienta que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, más conocido como HCCP, que en inglés es Hazard Analysis and Critical Control Points, que como ustedes saben, pues es una herramienta que utilizamos en diversas normativas internacionales relacionadas y enfocadas a la inocuidad. Algunas de ellas son puntualmente, por ejemplo, el ISO 22000, que no le llama como tal, pero sin embargo se utiliza. En el Códex Alimentarios es un elemento que también se emplea. Por lo tanto, en el FSC 22000 y en todas las estándares reconocidos por el GFSI, pues, y viene esta herramienta como punto central, de hecho, del plan de inocuidad, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Los 5 pasos preliminares, la formación del equipo HACCP, el describir nuestro alimento, el uso previsto, la elaboración del diagrama de flujo y la verificación del diagrama de flujo en sitio. Obviamente, esto es previo a que veamos, esto será en el futuro, en los 7 principios de esta herramienta que les comento. Y pues es un tema desde mi punto de vista interesante, y es necesario que cuando ustedes lo apliquen, pues lo consideren de verdad, o sea, de verdad sí sea una base para que ustedes puedan implementar el resto, porque de otra forma, pues va a ser un poquito más complicado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la pirámide de la inocuidad alimentaria, que también he tratado ese tema en el pasado acerca de que deberíamos llamarle más bien inocuidad alimentaria. La seguridad alimentaria es otra cosa, es un tema más relacionado a la disponibilidad de los alimentos, más que a la inocuidad per se. O sea, es un tema más global, vamos a llamarlo. Nosotros necesitamos, pues obviamente, temas de procedimientos, elementos básicos, BPMs, pues, para implementar previo al HACCP. De otra forma, todo va a salir que es riesgoso en la planta, ¿no? Cuando tienes muchos pequeños programas relacionados a la higiene que te van a hacer sostener y te van a hacer eliminar un montón de cosas para que no salgan tantos puntos críticos de control. ¿Ok? Entonces, eso es indispensable para que nosotros logremos la inocuidad. Ahora, recordemos, previo a todo esto, que tenemos 3 tipos de nosotros de contaminantes. Tenemos por un lado los contaminantes biológicos, tenemos por otro lado los contaminantes físicos y tenemos los contaminantes químicos, que son los que están acá. Ahora, ejemplos de contaminantes biológicos, pues vamos a tener a los hongos. Hoy precisamente tuve una pequeña sesión con unos clientes que tienen un producto
en cual están apenas prototipando, están haciendo sus pruebas, ya empiezan a vender ellos y hacen pequeños ajustes y empiezan a tener problemas de hongos, ¿no? ¿Por qué? Y preguntan ellos por qué. Y la respuesta me gustaría respondérsela tan sencillo como suena, pero ustedes saben que depende de muchas cosas. A veces es la materia prima, a veces es el medio ambiente donde se está produciendo el alimento, a veces es que tienen malas prácticas de almacenamiento, a veces son las mismas prácticas de manufactura que afectan a la calidad y pues, por supuesto la inocuidad de nuestros alimentos. Y pues bueno, es un problema que estamos atacando en este momento con el de los hongos. Por otro lado, tenemos a los elementos físicos que pueden desprenderse de toda nuestra área productiva, de nosotros mismos, los piercing, los aretes, los anillos, las mismas partes de las máquinas que utilicemos, de los cuchillos, etcétera, ¿no? O sea, son elementos que siempre vamos a tener en cuenta y por supuesto los elementos químicos que vamos a tener en el área productiva. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces un elemento químico o una sustancia química que puede resultar como un contaminante va a ser un desinfectante, por ejemplo, un detergente. Puede llegar a ser un mismo aditivo químico, sin embargo, utilizado en concentraciones inadecuadas, va a afectar de manera severa, en este caso, al producto, ¿no? Recordemos que en la toxicología se dice que la dosis hace el veneno, por lo tanto, un ingrediente que bien podría utilizarse sin problema en ciertas dosis, si nosotros las empleamos en dosis exageradas o por errores, hay veces que, no sé si a ustedes les ha tocado en su experiencia, que hacen el cálculo, ¿no? De cuánto debe llevar en porcentaje. Y a veces se nos va un cero, un cero, dos ceros, y ponemos de 10 a 100 veces más, ¿no? O hasta 1000 veces más cuando, cuando tenemos errores de cálculo. Entonces, ese tipo de situaciones, aunque parezcan inofensivas, pueden resultar en problemas a la salud de las personas. Y bueno, todo esto es pensando en que, principalmente en nuestros productos, ¿no? Nosotros para aplicar el HACCP debemos conocer perfectamente, pero perfectamente el alimento y el proceso y las instalaciones. A eso yo lo resumo en mi experiencia. Obviamente hay detalles ahí finos que tenemos que aclarar, pero ustedes tienen que conocer perfectamente, vuelvo a repetir, el producto, incluyendo las materias primas y los materiales de empaque, el proceso, todas las etapas por donde pasa y las maquinarias por donde pasa y el medio ambiente productivo, o sea, en dónde estamos haciendo el producto. ¿Por qué? Pues porque necesitamos caracterizar los peligros a través de eso, que es la fuente principal de los contaminantes, justo lo que acabo de decir. Para esto entonces necesito ser yo el ingeniero químico, el ingeniero agrónomo, el biotecnólogo, hacer todo esto, pues obviamente no. El ideal, el deber ser, es que tú formes un equipo que va a hacer pues todo ese análisis porque, seamos honestos, aunque podamos tener mucha experiencia, no lo sabemos todo. Necesitamos siempre de una opinión experta en otra área que no conozcamos nosotros, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un equipo HSCP. Este es el primer paso. Formación de nuestro equipo HSCP. En otras normativas no se le conoce el equipo HACCP, sino se le conoce como el equipo de inocuidad. Entonces, vamos a llamarle para efectos prácticos el equipo HSCP. Y la primera cosa que hay que hacer en esa etapa es seleccionar un líder del equipo HSCP. ¿Quién puede ser ese líder? Pues si ustedes tienen la formación, si somos aquí, escriban por favor la carrera que tienen aquí en los comentarios en el chat para ver qué tipo de perfiles tenemos, que me imagino van a ser ingenieros de alimentos, ingenieros en industrias bioalimentarias, bioquímicos, tal vez biotecnólogos, biólogos, a veces llegan a venir ingenieros industriales, nutriólogos también están relacionados a la inocuidad. Escriban por favor, ingeniero industrial. Este tipo de cursos les ayudan mucho a los ingenieros industriales porque los ayuda a formar su perfil, licenciado en alimentos, alimentólogos, bioquímicos. Ustedes traen ya una formación que tiene que ver directamente con el, pues, con los alimentos. Vaya, sí hay que tener cierta pericia al respecto, o por lo menos experiencia. Hay veces que
No necesitas realmente saberlo todo como ingeniero de alimentos, por poner un ejemplo. Y si eres ingeniero industrial, pues hay veces que a ustedes lo saben, ¿eh? Hay gente en la industria que no estudió nada que lo que nosotros y sabe más que nosotros sobre el producto. Entonces, hagamos el equipo con ese tipo de personas. Sin embargo, el liderazgo pues lo tiene que tomar alguien que tenga formación de este tipo, o sea, que conozca estos pasos preliminares, los principios de la HACCP, para que pueda dar el seguimiento a los programas que se desprenden de aquí. ¿Ok? Entonces, esa persona tiene que llevar el liderazgo de todo el equipo. ¿Ok? ¿Quién más debe ir en nuestro equipo además del líder? Pues seguramente el de mantenimiento, seguramente el de, a lo mejor el de producción, seguramente también el de, ¿cómo se llama? El de almacén, según dependerá obviamente de la empresa en que nos encontremos y de los perfiles que estén disponibles ahí. O sea, pueden estar ustedes en empresas muy pequeñas y pues obviamente el equipo se va a conformar por personas pequeñitas, o sea, por muy pequeñas. Un equipo básico, digamos, puede rondar desde las 4 personas, 3, 4 personas, y un equipo ya un poquito más robusto para empresas más grandes, pues puede tener 7, 8, 9 personas. Entonces, ustedes lo van a definir. Si ustedes son las personas que están implementando este tipo de situaciones, defínanlo. Si están, vuelvo a repetir, en empresas pequeñas, no intenten hacer todo ustedes. Mi sugerencia, o sea, de verdad, porque con nosotros, cuando lo hacemos todos nosotros, tenemos sesgos, tenemos la visión corta, entonces necesitan siempre apoyarse de otras personas. El equipo debe ser multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que no solo los de calidad van a ser los del equipo, no solo los de producción van a ser el equipo, no solo los de mantenimiento van a ser el equipo. ¿Por qué? Porque entra el tema que les acabo de comentar, van a tener sesgos. Entonces, ustedes lo que quieren evitar es, pues, obviamente, esos sesgos, porque lo que quieren ver es la integridad del proceso. No quieren ver la parte que a ustedes les toca, quieren ver lo que les toca y más. O sea, ustedes quieren ver todo lo que tengan que ver que toque el alimento, que pueda tener o que pueda formar parte de la contaminación, a ustedes les interesa. Y eso incluye, como les acaba de decir al principio, los materiales, incluye el material de empaque, incluye la materia prima, incluye el proceso per se, los operadores, por supuesto, las maquinarias y el ambiente productivo, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga que ver con todo eso, hagan un equipo multidisciplinario a través de eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería ese equipo multidisciplinario? Ahorita vamos a ver un ejemplo en un documento que les voy a presentar para que tengan una idea de cómo se redacta este tipo de situaciones. Y en entrenamiento necesitarán, pues, de preferencia, el líder tiene que tener ese entrenamiento que comentamos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Parece que no, ¿verdad? Voy a continuar. Entrenamiento necesita esa persona para que pueda dirigir y que todos estos puntos estén cubiertos. Cuando nosotros implantamos también, sépanlo, o sea, implantamos HACCP en una planta, puede ser por 2 razones importantes. Una, porque la planta es ya muy madura, o sea, ya tiene trabajando, no batalla en tema del proceso, o sea, es muy estable, ya tienen pocas dificultades, no es como cuando inicia una planta. Y dos, cuando una empresa quiere exportar, o sea, esa es la realidad. Por lo menos en mi experiencia, empresas que implementan HACCP, o sea, como tal, como un sistema documental y como un sistema de análisis y de programas, pues es típicamente una empresa que va a exportar. No sé, aquí igual, pues, por ejemplo, coméntenme por favor de dónde nos visitan. Si es gente de México, saben que es así, ¿no? Si tienen experiencia, saben que es así. Si una empresa, su mercado principal es el nacional, típicamente se deja un poco de lado eso. Ahí corresponde a nosotros como profesionales proponer este tipo de sistemas, ¿no? Que en principio forman parte pues de una inversión que debe de retornar. Aquí Manuel nos visita de Querétaro, Henry de El Salvador,
Ciudad de México, Elizabeth Barrientos. Si ustedes han tenido experiencia en México, en industrias pequeñas, pequeñas y medianas, sabrán que empresas que adoptan estos sistemas son típicamente empresas que van a exportar, que tienen la tirada de exportar. Hay veces que no necesariamente ya tienes la exportación a la vuelta, que muchas sí, les voy a ser sincero, pero, o sea, cuando ven que se va a necesitar, lo piden, ¿no? O sea, pero vuelvo a repetirles, es el deber de nosotros como profesionales proponer los sistemas o llevarlos a cabo en la medida de que nos sea posible. Y digo esto porque algunos de los programas requieren, o sea, requieren de recursos, es decir, requieren de inversión. Entonces ustedes necesitan pues esa autorización, a menos de que ustedes sean los dueños. Y bueno, pues necesitan formación en primera instancia, como les acabo de mencionar, en cursos como este de este tipo, ¿no? Un ejemplo que vamos a tener es el siguiente. Permítanme, les voy a mostrar un formato donde tengo un pequeño ejemplo. Este ejemplo es basado, obviamente, en una cuestión muy particular. Los equipos HSCP van a variar en funciones y en cantidad de integrantes según la empresa. ¿Ok? Si alcanzan a ver el documento, comenten, por favor. Muy bien. Comentan que sí se ve. Bien. El equipo de Hazard. Nosotros podemos tener algo como esto, puede no tener una forma de una matriz, sino una forma más sin una tabla, o sea, eso es un poco irrelevante para el caso. Lo que es importante y que tienen que saber es, deben de ubicar a la persona que integra el equipo, deben de ubicar el cargo que tiene esa persona y deben de ubicar, obviamente, las responsabilidades de esa persona en el equipo de HACCP. ¿Puede tener esa persona muchas más actividades que no tengan que ver con esto? Sí. ¿Las tengo que poner aquí? No. O sea, vamos a poner lo que es exclusivamente relacionado pues en este caso, a la inocuidad. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, supongamos es un ejemplo, ¿no? Es que es Julio González, ¿no? Solo es un ejemplo. Vamos a pensar que, de acuerdo a las funciones que tengamos, es asegurarse de la composición de que el equipo satisfaga las necesidades del estudio, sugerir los cambios que sean necesarios en el equipo, coordinar la labor del equipo. Si hablamos de coordinación, pues obviamente se trata del líder del equipo Hazard, ¿no? O decíamos que en otros estándares le llaman equipos de inocuidad, como en el HSC, en el ISO 22000. Entonces tengamos compartir el trabajo y las responsabilidades, asegurar que se aplique la metodología sistemática y que se cumpla el propósito del sistema, ¿no? Puede ser aquí que relacionemos esto con métricos, ¿no? O sea, por ejemplo, con incidentes de inocuidad en la planta, o sea, él esté al tanto de esos incidentes o que nada más los revise. Ahí dependerá, vuelvo a repetir, de cuán madura sea la empresa, de si ya tiene las responsabilidades divididas, si apenas se está integrando, o sea, de si la empresa ya tiene muchos departamentos, de eso dependerá, ¿no? Entonces aquí vienen otras funciones, vamos a leer nada más una casilla adicional, pero vuelvo a repetirles, esto que vean aquí no es que así sean todos, ¿eh? O sea, bueno, a lo mejor las cuestiones de líder pueden parecerse mucho, pero no es que sean exclusivas y que sea por reglamentaria, vamos a llamarle. Esto dependerá, vuelvo a repetir, de la empresa y del tamaño del equipo. Verificar y supervisar diariamente el plan HACCP a través de la revisión de registros de monitoreo del proceso. Aquí, por ejemplo, ya nos pide un documento que se llama Plan Hazard, que no lo vamos a alcanzar a ver en esta pequeña sesión, pero el Plan Hazard ya es cuando tú aplicaste los 7 principios, cuando determinaste los peligros que son importantes y que pueden comprometer la inocuidad, y que ya hay un sistema de monitoreo de esos peligros. Entonces, esa persona va a verificar ese plan. Tenemos que reportar los defectos y fallas del producto, tenemos que coordinar las charlas de capacitación. Tenemos que firmar y revisar los registros del sistema HSCP, liberar el producto en proceso y terminado, coordinar la labor del equipo y asegurar que se cumple el plan establecido. Si se dan cuenta aquí, son tareas más de un supervisor
más como de alguien de calidad o alguien de inocuidad, puede ser que vaya aquí esa persona, ¿no? ¿Qué cargo tiene? Pues a lo mejor es inspector de calidad, no sé, de inocuidad, supervisor, etcétera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá hay más funciones, sin embargo, pues es como les comentaba, ¿no? Depende de la empresa y del equipo en este caso. Vamos a regresar. Muy bien. Ahora, recuerden que el equipo debe tener conocimiento y experiencia específicos sobre la producción de alimentos, especialmente los alimentos que nos interesan. Oye, Irving, pero ¿puedo meter a alguien aunque no tenga experiencia en este ramo, o sea, en este proceso en específico? Sí, sí lo puedes meter, por supuesto. Nada más que le vas a tener que dar inducción y vas a tener que hacer que esa persona adquiera la experiencia necesaria para que el análisis sea lo más específico posible y lo más prudente posible. Porque se nos puede ir ahí algo, sí, por supuesto. O sea, ahí es importante que sí tengan conocimiento, ¿eh? Sí es importante que conozcan sobre el tema. Entonces, oye, Irving, si todos son nuevos, ¿qué onda? Pues no, o sea, no lo puedo hacer, ¿no? No, ahí lo vas a tener que hacer con la poca experiencia que tienes, conforme el proceso y el proyecto vaya avanzando, pues te recomendaría que lo hicieras eventualmente una vez más, ¿no? O sea, que lo hicieras una vez más o que trataras de conseguir a alguien externo para que lo vea desde otro punto de vista, porque ahí vamos a tener muchos puntos ciegos. Es posible que tengamos puntos ciegos. Es necesario tener un equipo multidisciplinario, pues el gerenciamiento de la inocuidad incorpora aspectos toxicológicos, microbiológicos, epidemiológicos. Oye, y si en mi empresa hay un doctor, ¿lo puedo incorporar? Hay gente que sabe de epidemiología, lo más probable es que es un médico, a menos de que ustedes en su carrera tengan una especialidad afín a esto. Y gente relacionada a tecnología de alimentos, ¿verdad? Porque, oye, Irving se cambió la fórmula y al final le afectó. Eso es un clásico, ¿eh? Que al fin, que la hacen de una forma cuando no tienen muy bien claro todavía qué es lo que van a hacer como producto, vamos a llamarle. Se hace y de repente, no sabes qué, ahora quiero que le cambies esto. Se cambia y ahora resulta que se echó a perder, ¿no? Y ahora resulta que de esa forma tiene ciertas consecuencias el proceso. O sea, todos ustedes saben que al cambiar algo, estamos cambiando una variable de entrada y por lo tanto vamos a cambiar una variable de salida. Entonces, es importante que se tengan esos conocimientos diversos para que se haga el análisis lo más integral posible. La aplicación adecuada de nuestro plan pues requiere de especialistas de un alto grado de conocimiento y experiencia científicos. Esto ya el sistema HSCP cae en temas científicos pues relevantes en algunos casos son procesos bien sencillos, pero en algunos casos son procesos que tienes que tener validaciones hasta de laboratorio, validaciones en proceso donde simules tus procesos y te des cuenta si realmente estás eliminando una cierta cantidad de logaritmos de microorganismos, ¿no? Entonces, puede ser algo tan sencillo, tan específico como lo demanda el proceso y el producto. Además de los conocimientos técnicos, la capacidad de pensar con criterio y sistemáticamente es esencial para la aplicación del gerenciamiento pues, de la inocuidad en general, ¿no? Entonces, es indispensable que su equipo lo logre, pues porque tengas conocimientos diversos al respecto, ¿no? Ahora quiero que vean este pequeño diagrama. Vamos a imaginarnos que es nuestra empresa. Aquí es el gerente máximo en esta parte del diagrama, del organigrama, perdón, es nuestro gerente técnico. Esto a su vez lleva al gerente general. Así como lo ven, les voy a dar un minuto para que lo observen. Y quiero que ahorita comentemos, voy a abrir los micrófonos, y que me comenten quién participaría en el equipo Hazard si ustedes fueran quien lo armaran. Les voy a dar un minuto. Obsérvenlo, vean cómo está compuesto y en breve empezamos a comentarlo.
Observen los puestos, vean cómo está relacionado y vean quién y por qué tendría que estar en nuestro equipo HSCP. Muy bien, ahora sí. ¿Alguien quiere participar o lo hacemos al dedazo? A ver, nadie quiere. Vamos a ver. Alejandra Hernández, Sí, ¿a quién meterías tú de ese organigrama? ¿A quién meterías tú a tu equipo y por qué? al coordinador de calidad y almacenes, al coordinador de producción y bueno, a los subsecuentes que están, perdón, al auxiliar de almacén, al auxiliar de producción y al auxiliar de mantenimiento Es- y probablemente al de servicios generales. Ujú, muy bien. Y Eh, bueno, por ¿El por el qué? por, ¿sí le digo el por qué? Ujú, Sí. Eh, Bueno, pues como usted lo comentaba, el hecho de que se puedan presentar algunas complicaciones o algunas alertas de peligro en el proceso, se debe de estar viendo desde todo, desde el inicio, el hecho de conocer perfectamente las instalaciones, que se encuentren seguras, que no haya ninguna falla técnica, tanto en equipos como en sistemas de servicio. También, bueno, por eso servicios generales, me imagino que a eso se refiere y de mantenimiento. En cuanto a el almacén, si es que hay alguna modificación en el acomodo del producto, si las entradas y las salidas no se están respetando, si hay alguna, eh, pues algún movimiento del mismo almacén, cómo se tiempo, si no hay tráfico dentro de la misma producción, y eso sería el porqué. sí, me parece muy acertada, de hecho, tu opinión. Yo más o menos lo haría así. Yo incluiría a alguien más aquí. En este organigrama yo incluiría a alguien más, pero de hecho me parece bastante completo como lo armaste. Es verdad. eh, ¿Quién más? O sea, imagínense lo siguiente. Imagínense que estamos en la planta y quién más va a saber. Imagínense que pensamos que el problema es el agua, ¿no? O sea, y el agua, pues el agua está compuesta del sistema de filtración probablemente, de las tuberías, de la fuente de donde procede el agua. Entonces, pues, ¿quién más va a saber eso que servicios a lo mejor generales, ¿no? O sea, todos nosotros todo el tiempo no estamos viendo si las tuberías y si el mantenimiento hay planes, claro, pero las personas que lo traen así calientito, por así decirlo, pues son ese tipo de perfiles. El auxiliar de mantenimiento, ¿quién más va a saber el interior de los equipos y si el empaque se rompió, si se desoldó la esquina, o sea, si el codo tal? O sea, hay cuestiones donde de verdad que uno, de verdad, o sea, a menos de que tú te dediques a eso, a menos que tú hayas diseñado la máquina o que hayas tenido experiencia ya con esas máquinas, la verdad que uno no tiene la visibilidad que esas personas tienen. Entonces es importante incluirlas en ese aspecto. A veces ahí entra en debate que si un auxiliar de producción puede o no estar en un equipo de casa. Mi respuesta y mi recomendación es que sí lo hagan. Métanlo porque esa persona, créanme lo que sabe más que ustedes, aunque ustedes dirigen en el equipo, aunque ustedes estén en supervisores, ve más de cerca todos los días las 8 horas que va a trabajar, ve todos los días qué es lo que pasa y cómo pasa y qué se le pone y qué no y qué se toca y qué no, que ustedes. Es algo, por lo menos para mí, no sé para ustedes, pero para mí es muy valioso eso, ¿no? Entonces, esta opinión me gustó mucho y la complemento con lo que dije. Me gustaría escuchar otra opinión. Vamos a ver, eh, Emanuel Yáñez, ¿tú qué piensas?
Manuel. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿Sí me ya escuchas? ya te escuchamos. Ah, ok. Bueno, yo también consideraría agregar al coordinador de compras y ventas. ¿Por qué? Porque es muy importante igual para garantizar la inocuidad, saber qué es lo que estás comprando como materia prima. Y al igual, obviamente va a afectar ya cuando lo estés vendiendo. Igual yo lo consideraría dentro del plan HACCP. Pero sí, fíjate que sí es cierto que a veces, por ejemplo, las especificaciones de cómo pedimos las cosas, y eso puede representar un problema de calidad y inocuidad, por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, unas personas que deben tener bien claras las cosas de cómo deben entrar y cómo van a salir y a quién se van a ir, porque ese es el tema de los de ventas. Se me hace una opinión también acertada. Henry levantó la mano adelante. Hola, sí, ahí solo para medio abonar, como lo mencionan los compañeros, sí es importante que se tenga prácticamente el equipo multidisciplinario y viendo o observando prácticamente los puestos que se encuentran dentro del organigrama que estamos viendo, todos los puestos prácticamente son importantes y cabal como usted lo menciona, puede ser que el coordinador de calidad, el coordinador de producción sea el que dirija en sí el departamento, pero también los auxiliares que están realizando la jornada laboral, ya sea de 8 horas, 10 horas, 12 horas, saben técnicas o saben cosas que a veces los coordinadores no logran todavía entender, ya que solo se dedican a la parte administrativa en algunos casos. Entonces, ese detalle con el que saben los auxiliares ayuda mucho a tomar decisiones en esto, a la hora de querer dar una solución o querer dar un avance de lo que se va teniendo en el plan HACCP. Sí, me parece muy acertada también tu opinión, Henry. De hecho, sí es bien importante incluir a los subordinados, le voy a llamar así, porque exactamente ellos son los que meten las manos, como quien dice, pues. Entonces, sí, en efecto, estoy de acuerdo con esa opinión. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes meterían al gerente sí y no y por qué? ¿Alguien más que quiera participar? Y entiéndase el gerente como la figura de más alta jerarquía que tengamos a disposición. Vamos a llamarle así. ¿Tú qué piensas, Mónica R? ¿O Michelle Ortega? ¿Qué piensan ustedes? ¿O alguien que quiera opinar sobre si incluir al gerente o no en el plan HACCP? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Sí me escuchan? Carmen. Buenas tardes, ante todo. ¿Qué tal, Carmen? Sí, respondiendo a la pregunta que usted dijo, yo siento que sí se podría integrar el gerente porque una vez que está en una planta y si hay algunas auditorías, puede que el gerente pueda recibirlos. Y si él no conoce como que el sistema, pues sería pésimo, ¿no? Ok, es una cuestión válida. En algunas auditorías, por ejemplo, en HACCP, está difícil que realmente lo obliguen, pero por ejemplo en ISO 22000, pues Ajá. la alta gerencia siempre debe ser partícipe. De hecho, deben demostrar que él participa, ¿verdad? Ahí sí nos podrían sancionar, vamos a llamarle. Pero hay una razón por la que yo lo incluiría, que es la siguiente. Muchas veces los gerentes, aquí dice gerente técnico, sin embargo puede ser el gerente general, puede ser el gerente de área, ¿no? De la unidad productiva, no sé, ahí depende de la empresa.
Pero el gerente lo que hace es que es el vínculo hacia la parte más alta, o sea, de verdad a la alta dirección, o puede ser que sea el dueño, vamos a pensar, y lo debemos incluir por lo menos en el tema de que, como les repito, el implementar un sistema va a requerir de recursos, de varios recursos, de dinero, de tiempo, de personal, etcétera, ¿no? Entonces, sí es recomendable incluirlo, porque tienen que entender por lo menos la dimensión de la implementación del sistema que nosotros vamos a planear. Si no lo incluyen, si él no está en sintonía, por lo menos de que le avisen, va a estar difícil que haya flujo para que ese sistema pueda desenvolverse y se pueda aplicar en la planta que estamos. Entonces, yo en ese sentido sí lo incluiría. Por esa razón, muchas veces ellos realmente no se enfocan como tal, a menos de que fuera el gerente de calidad y que aquí todos los coordinadores reportaran a un gerente, ¿no? De calidad o algo así. Pero aquí es por tema más de recursos, siempre debemos tener a alguien que sepa que vamos a demandar recursos y que debe haber flujo de esos, ¿no? Entonces, por esa razón lo incluiríamos. Y bueno, vamos a continuar. ¿Dudas hasta el momento? Si no, para pasar al siguiente paso. Dudas, si tienen dudas, escríbanlas en el chat o abran su micrófono. Si no tienen dudas, podemos continuar. Nada más escríbanme, no tengo dudas o para saber. Bien, continuemos. Ok, entonces tenemos esto. El paso 2 es la descripción de nuestro producto. ¿A qué se refiere con eso? Ya desde el principio yo les dije, ustedes tienen que conocer a la perfección el producto. Qué lleva y cómo lo lleva. O sea, si quieren hacer un análisis de verdad, necesitan saber qué lleva de verdad. Si no, no puedes. O sea, de verdad no puedes. En alguna ocasión, en una auditoría, teníamos el problema de que teníamos a un cliente, ¿no? Nosotros maquilábamos. Y eran maquilas de bajo volumen, de pequeñas, de escala piloto prácticamente. Entonces, había un cliente que no nos revelaba los ingredientes y era un problema, o sea, de verdad era un problema. Aunque de verdad no era, o sea, no era la gran cosa de que generara la contaminación así increíble. Sí nos generaba un problema porque en el momento de las auditorías nos revisaban todos los planes, ¿no? De todo lo que hacíamos ahí. Entonces nos decían, ¿cómo, o sea, en este cliente, cómo le haces si no sabes qué es la materia prima? La materia prima dice ingrediente A, ¿no? Y era por razones, pues, de confidencialidad. Ahí es un fallo lo que les estoy contando, porque nosotros debemos saberlo sí o sí. O sea, ¿cómo yo aseguro ponle que no, este no sea el problema, sino que meto otros productos en esa misma línea pequeña, aunque sea pequeña, si yo no sé qué le estoy metiendo, pero a lo mejor hay un alérgeno, a lo mejor hay alguna sustancia o no, algo especial que yo necesite remover. Entonces, se necesita sí o sí conocer los ingredientes, la materia prima, el empaque y por supuesto las características del producto terminado. Necesitamos entender cuál es la categoría de nuestro alimento. Entiéndase por categoría en que en algún momento tú vas a necesitar una referencia normativa para saber si tu producto está bien o está mal, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de producto es? ¿Cómo está legislado en mi país? ¿Está legislado en mi país? Si no tengo legislaciones, ¿puedo recurrir a legislaciones internacionales? Sí, especialmente con el Códex, ¿no? O con otros países de referencia. Entonces, si no hay, de verdad, una opción es buscar una referencia externa o la referencia del país al que va nuestro alimento, ¿no? Posteriormente tenemos el almacenamiento y distribución y pues necesitamos condiciones para almacenar y para transportar el producto. Entonces, necesitamos por ende una información de una ficha técnica, ¿ok? Entonces, en la ficha técnica puede ir todo esto, sí. Puede ir descrito de otra forma, sí, también. O sea, aquí recuerden, el formato es lo de menos, más bien lo interesante y lo importante es el contenido. Datos de descripción, ¿qué puede describir en nuestro producto y a nuestras materias primas? Pues puede haber características químicas relevantes. Las que están aquí son ejemplos, claro, dependerá del producto.
Y pues a lo mejor nos interesa el pH, la acidez, los grados Brix, la densidad, las sales, si lleva sodio, el porcentaje de humedad, la temperatura pudiese llegar a ser como característica física, el color, olor, la apariencia, la textura. Microbiológicas a lo mejor necesitamos previo al ingreso o previo a la salida, pues saber los microorganismos patógenos de acuerdo a la ley pertinente o a la NOM, en este caso en México. NOM es, para quien no sea de México, NOM, así le llamamos a nuestras normas, que significa norma oficial mexicana, o a las resoluciones del país que, pues, que estén, dependiendo de donde estén ustedes. Necesitamos información comercial, presentación, tipo de empaque, temperatura de almacenamiento, protección contra el sol, humedad, o sea, información que nos diga cómo debe de estar el producto, ¿no? O sea, las condiciones ideales de ese producto. Y hablamos, vuelvo a repetir, tanto desde las materias primas pueden ser hasta el producto terminado, producto en proceso también. Un ejemplo de esto va a ser el siguiente. Te lo voy a enseñar. Permítanme, pequeño problema técnico, pero aquí está. Coméntenme si ven el... ¿Sí están viendo la pantalla o no? ¿Me pueden comentar, por favor? No, solo se ven a los integrantes. Ok, a ver. ¿Y ahora? Igual, solo los integrantes. ¿Y ahora? Ya se ve el cuerpo. Ok, bien. Aquí vamos a ver que esto es una, pues prácticamente es una ficha técnica que incluye las características que nos interesan y es un ejemplo, ¿no? Vamos a revisarlo. ¿Cuál es el producto? En este caso el producto es galleta fina, lo vamos a llamar así. Y tenemos una descripción de ese producto, ¿no? O sea, una descripción nos ayuda a entender de qué estamos hablando. O sea, qué es lo que tenemos en las manos. Pues, por ejemplo, aquí es un producto elaborado por una mezcla de harina de trigo u otros cereales. Cuando decimos, por ejemplo, esta descripción que voy a poner en rojo, es ambiguo, ¿no? O sea, dime cuáles son esos otros cereales. Grasas, aceites comestibles y sus mezclas, agua con relleno adicionado de azúcares, de otros ingredientes opcionales. Hay que hacer la descripción lo más específica posible porque necesitamos entender de qué se trata el producto, ¿ok? Entonces, que con esencias, colorantes, sometido a proceso de amasado, moldeado, troquelado y posterior tratamiento térmico, dando lugar a un producto de presentación muy variada caracterizado por su bajo contenido de agua. Esta es una definición literal de norma. Entonces, aquí se queda muy holgada, o sea, desde mi punto de vista debe ser algo más específico. Este está muy holgado. O sea, aquí les los vuelvo a repetir para que lo consideren. Háganlo lo más específico posible. Uso sugerido. Público en general que no sea alérgico a alérgenos. Aquí nos dice qué es el uso sugerido. Ingredientes. Harina de trigo, mantequilla, margarina, huevo líquido, azúcar, cocoa, saborizantes, colorante y sal. ¿Qué colorante? Me interesa saberlo. O sea, porque esto es previo a que yo haga el análisis de peligros.
Y si yo nada más sé colorante, pues no, ¿verdad? No va. Necesito saber si es un colorante sintético, si es natural, etcétera. Entonces, saborizante igual. Tiene que ser específico, les vuelvo a repetir. Alérgenos, gluten, lácteos y huevo en este caso. Contenido neto, tal vez no nos sirva para efectos de análisis, pues, pero es un dato interesante. Empaque primario, eso para que en sí es interesante. El capacillo, que es una especie de cartón, una especie de material de celulosa, y el estuche plástico. Entonces, aquí de preferencia explicar las especificaciones técnicas. Recordemos que todo esto asumimos, ¿verdad? Que son grado alimenticio. Nada más hay que cerciorarse de eso. Empaque secundario, caja de cartón. Y empaque terciario si es que aplicarán el caso. Pueden no aplicarse. Almacenamiento, lugar fresco, sin exposición al sol y menor a 30 grados centígrados. Aquí comentan que faltaría trigo. Muy bien. Y bueno, se intuye, ¿no? Que es el gluten, proviene del trigo, ¿no? Que aquí... Gracias por ese comentario. Nomás para especificar, el gluten procede del trigo, ¿no? Puede ser gluten aislado, probablemente, así que ahí tendremos que hacer también la especificación. Vida útil, 9 meses. ¿No será de utilidad saber que dura 9 meses el producto? Sí. De hecho, sí, es muy útil saber cuánto tiempo va a durar, porque así podemos definir cómo se va a ir el producto y en qué condiciones debe irse, ¿no? Norma que regula el producto. A mí me gusta ponerlos, es algo personal que yo hago para que veamos en qué nos vamos a basar, en qué especificaciones nos vamos a basar. Aquí hay una norma en México. ¿Hasta dónde se quedaron? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me escuchan, colegas? Hasta vida útil. Gracias. Kelly y Johanna, muchas gracias. Muy bien, vida útil. 9 meses, ¿no? Les decía que a mí me gusta poner esta casilla, porque con esta tenemos la referencia de dónde vamos a basar nuestras pues, especificaciones. Les voy a ser sincero, puede ser un arma de doble filo si están en una auditoría, porque da pie, o sea, no se van a escapar de que se las pregunten, pero da pie a que se revise todo lo que se debe hacer. Y digo que es arma de doble filo porque muchas veces las empresas tienen presupuestos reducidos para cumplir con lo que de verdad se pide en toda la norma. Entonces, ojo con eso nada más. A veces, pues, lo más elemental es lo que vamos a analizar. También no podemos analizar todo. Pero bueno, nos da una referencia normativa de lo que tenemos que hacer. En especificaciones sensoriales, por ejemplo, pues solamente la apariencia de aquí es más por aspectos de calidad que de inocuidad. Si entendemos que hay diferencia en eso, ¿verdad? No es lo mismo. Físico-químicos de producto terminado, en este caso la cuestión que podría llegarnos a afectar la inocuidad y en este caso la vida útil, pues es el porcentaje de humedad, ¿no? Tenemos el esperado, el método y pues cada cuánto tenemos que analizarlo. Es un ejemplo y finalmente aquí nada más los microorganismos que tenemos que analizar, que si se dan cuenta, dado la naturaleza del producto, aquí le hace falta algo, ¿no? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Para una galleta que lleva huevo, leche, etcétera, estos grupos microbianos se quedan cortos. Coliformes totales y mesófilos aeróbicos o mesofílicos, como los conozcan, se quedan cortitos. Bueno, entonces en este caso, pues lo que hay que hacer es, pues, obviamente redactar todo lo que sea, en este caso, pues, referente a inocuidad, incluirlo. Llámese coli, llámese salmonela, llámese según sea el caso. ¿Ok? Entonces, este puede ser un ejemplo. ¿Es el único ejemplo? Pues no, o sea, aquí dependerá del formato que maneje cada quien. Sin embargo,
les puede ser de referencia. Posteriormente, vamos a ver el paso número 3, es determinar el uso previsto. ¿Ok? Aquí hay una pequeña, vamos a llamarle que hay un pequeño error. Hay un pequeño, ¿cómo llamarle? Es una pequeña error de traducción porque el uso previsto es quién consume y cómo se consume este producto. ¿Ok? Entonces debe definirse el público meta de los alimentos si se requiere un proceso o tratamiento del alimento antes de consumirse o una vez abierto el empaque. ¿Ok? Aquí lo más importante es, ¿por qué nos interesa determinar el uso previsto? Porque no es lo mismo que un adulto de 30 años consuma un producto que un bebé de 6 meses, ¿verdad? Estamos conscientes de, o que una persona de 73 años consuma ese producto. No es lo mismo, son personas más sensibles y si son más sensibles, por ende, las legislaciones o regulaciones, así como los controles, son más rigurosos y son más estrictos. ¿Ok? Entonces, es importante que determinemos nosotros quién va a consumir. Si fuera nuestro caso la galletería, en realidad es de consumo general. No es como que a partir de ciertos años se diga, podemos aclararlo, tal vez, podría ser prudente, pero en realidad es de consumo general, ¿no? No hay limitantes. Ahí, si fueran, por ejemplo, hay elementos, ¿no? Que son especiales para bebés, por ejemplo, ¿alguien conoce Gerber? Aquí muchos son de México, ¿no? No sé si la persona que es de Salvador, Henry, creo que era de Salvador, conozcan Gerber. Supongo que sí, ¿no? Sí, sí, se distribuye acá también. Excelente. A lo mejor a veces cambian las marcas, el nombre, pero a lo que me refiero y el punto al que quiero hacer énfasis es que pues son alimentos que, por ejemplo, yo creo que a lo mejor algunos Gerber sí tienen pH menor de 4.6, ¿no? Y son alimentos que ustedes bien saben pueden ser pues peligrosos en el sentido de que si no se tienen los controles que debe tener y si el tratamiento térmico no es el que debe y no está validado, pues puede ser peligroso, pues. Realizar diagrama de flujo es nuestro siguiente paso, que es el paso número 4. Y tenemos que tomar en cuenta todos los pasos para llevar a cabo el diagrama. Aquí entra de nuevo el tema de la multidisciplinariedad. Entonces tenemos que tener en cuenta todo nuestro equipo y pues obviamente tenemos que sentarnos y redactar nuestro diagrama de flujo. Aquí se sugiere que sea, vamos a ver estos ejemplos, nos incluye desde el suero, desde la materia prima, desde la recepción prácticamente. Bueno, suero de qué son aquí. Recolección, pasteurización, refrescamiento, inoculación, incubación y almacenamiento. Si se dan cuenta, tiene todas las etapas en donde se va transformando. Es importante que nosotros incluyamos las especificaciones de cada etapa, las prudentes, las que nos vayan aquí para efecto de inocuidad, pues obviamente vamos a poner los tiempos, las temperaturas, los porcentajes. Puedes incluir aquí mismo las de calidad, pues sí, digo, de todas maneras lo vas a necesitar, así que también puedes incluir los tamaños de partícula, etcétera, ¿no? Por decir una cosa. 4 grados, aquí son cuestiones que nos van a ayudar a mantener a margen a los microorganismos, en este caso, en un elemento como el suero, ¿no? Siempre nosotros vamos a incluir también por un lado los ingredientes que van a ingresar al proceso, indicar, y también siempre hay que indicar si es que hay una salida, ¿no? Si es que hay salida en algún punto del proceso y especialmente, esto es lo que muchas veces los auditores piden, es un ejemplo aquí, no es así, nada más lo quiero recalcar porque es un punto importante. Ellos dicen, dime dónde salen y dime dónde hay retorno en caso de que haya un reproceso, de que haya una toma de decisión ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está saliendo el ingrediente o la materia prima del proceso y vuelve a incorporarse en otro. Entonces puede ser que ahí haya un tema de recontaminación, un tema de contaminación previo al reingreso, ¿no? Entonces es importante que indiquemos
las entradas, las salidas, las etapas y las especificaciones del proceso. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Puedo hacerlo así como se ve de feo este? Sí, puede ser así. Puede ser algo más elaborado, por supuesto. O sea, puede ser con una nomenclatura de proceso, claro. Lo que le interesa en este caso a las personas, a nosotros en primera instancia, es identificar todas las etapas, o sea, literal todas. A mí sí me ha pasado que, por ejemplo, nos dicen, el proceso es este, te lo platican y según ya está todo bien, ¿no? Y ya cuando lo vas a ver, o sea, resulta que hay un subproceso, ¿no? O sea, de que, y aquí entra esta materia prima que tuvo que haber pasado por estas etapas y esas etapas no se consideraron y deben considerarse, sí, porque ahí es donde cuando no nos fijamos en este tipo de cosas, se nos puede barrer algo en el tema de la inocuidad. Aquí, por ejemplo, tenemos el lactosuero, lo filtramos, lo mezclamos, lo pasteurizamos, lo enfriamos, le adicionamos una vitamina, lo envasamos y lo almacenamos, ¿no? Desde principio a fin, aquí están nuestras especificaciones, por supuesto que sí. ¿Dónde están? Aquí tenemos un porcentaje, tenemos una temperatura y un tiempo. Este es válido para la pasteurización. Tenemos la temperatura a la que debemos llevarlo y el tiempo que debemos llevarlo para el choque térmico. Aquí tenemos la adición de la vitamina. ¿A qué temperatura? Seguramente es por una cuestión de termolabilidad, ¿no? El almacenamiento, pues para mantener el producto. Entonces, aquí salen, en la filtración salen sólidos del suero. Aquí hay ingredientes que están ingresando. Aquí está ingresando vapor y agua, aunque seguramente por el proceso ustedes podrán ver, no es que entre el vapor directamente. Seguramente se trata de un equipo de pasteurización o de algún equipo que tenga un enchaquetado y pues obviamente va a entrar el vapor y va a salir en forma de agua porque se condensa. Y acá pues seguramente pues entra en forma de agua y sale en forma de agua porque a lo mejor es por ejemplo un intercambiador, ¿no? Entonces aquí ingresa la vitamina y si se dan cuenta ya no sale. Ok, entonces estos son los puntos importantes. Vuelvo a repetir, son las etapas, las especificaciones relevantes para la inocuidad, los ingresos y las salidas y en caso de haber los reprocesos, ¿no? O sea, dónde reingresa, dónde sale y dónde puede reingresar nuevamente algo del proceso. Eso es bien importante. Hay veces que algunos procesos generan merma y esa merma puede ser aprovechada y se puede reintegrar al proceso. ¿Es válido? Por supuesto que es válido. Nada más, digo, entiéndase que es un agente extraño a un nuevo proceso, ¿verdad? Entonces seguramente va a tener un control adicional. Un ejemplo más de un proceso es miel de abeja y sacarosa. Perdón. Tenemos el agua que ingresa, lo diluimos, calentamos, enfriamos, mezclamos, moldeamos, enfriamos y desmoldamos. Y tenemos caramelos de coco. Ingresan agua, extracto de jengibre, ácido cítrico, sorbato de potasio, ingresa la gelatina. Y bueno, tenemos a 50, 85, 50 y 50 grados centígrados. Y pues bueno, finalmente incluye todos los que decíamos, ¿no? Vuelvo a repetirlo por última vez. Etapas, especificaciones, ingresos, salidas y reprocesos. ¿Ok? Entonces, ¿desde dónde tenemos que abarcarlo? Pues básicamente desde la recepción. Puede ser que se incluya hasta el embarque. En este caso, cuando hablamos del HCCP, sí es un tema más localizado, más a nivel procesos. Es más a nivel, digamos, desde que literalmente los ingredientes cruzan a nuestra planta y literal hasta el momento en que están. Muchos lo dejan en almacenamiento. Hay quien incluye el embarque, porque el embarque puede ser que vaya bajo una temperatura controlada. Es válido, por supuesto, y me interesa, claro que me interesa que el producto se vaya a la temperatura adecuada, especialmente si requiere refrigeración o congelación. Entonces, ¿puedes incluir el embarque también? Claro. Disculpen, ¿escuchan ruido? Lo que pasa es que hay una tormenta ahorita aquí y no sé si se está escuchando bien mi audio. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien.
Ah, no escuchan el... Es que de verdad hay una tormenta aquí. Hay mucho viento y mucha lluvia. Ok, No, no se escucha. excelente. Déjenme cerrar un momento, por favor. Listo. Bien, vamos a continuar. Una vez más con nuestra presentación. Ya hicimos, bueno, aquí ya vimos los diagramas y el paso número 5 y último por el día de hoy es el siguiente. Necesitamos verificar el diagrama de proceso en sitio. Como les dije, yo puedo redactar el proceso. Es este y este, pero alguien necesitan aquí, si ustedes son el líder, asignen la función a alguien en específico o a un conjunto de personas que haga la actividad per se. O sea, no lo asuman. Asígnenle la actividad a alguien que, una vez redactado el proceso en un diagrama de flujo, esta persona vaya y verifique punto por punto del procesamiento que se está llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, es bien importante que determine la persona y la actividad como algo que tiene que hacerse. ¿Eh? No lo asuman nunca porque pueden tener problemas. ¿Cómo se hace esto? Pues literalmente a forma de checklist, a forma de anotaciones, a forma de bitácora, a forma, no sé, aquí determínenlo como ustedes mejor convenga. Desde mi punto de vista, un checklist es suficiente, con anotaciones, por supuesto. Hay que verificar que cada etapa está cumpliéndose. Si dice exprimir, que se exprima. Si aparte de exprimir lo llevan a una cámara y ahí no está en el proceso, ingresen, ¿no? O sea, reposo o algo, no sé. Aquí es importante que ustedes consideren, especialmente si tiene movimientos en la planta, el insumo, la materia prima o ya el producto. ¿Por qué? Porque está en nuevas áreas, está tocando nuevas superficies que nosotros tenemos que considerar para que el análisis sea lo más específico y real posible. ¿Ok? Entonces, considérenlo siempre. Como aquí que si se dan cuenta, les enseñé ejemplos de todo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí básicamente lo que se hace y se presenta para efectos más de auditoría es que se tiene una minuta de trabajo o un reporte de que se revisó realmente esto. O sea, una evidencia escrita, vamos a llamarlo. Y una minuta de trabajo puede decir revisión del proceso en tales etapas, con tal diagrama, de tal formato y observaciones, ¿no? Se cumplió en el tal porcentaje, no se cumplió. Y aquí es obvio que si no se cumple, ¿qué procede? Pues se va a tener que modificar, obviamente, el diagrama de flujo. ¿Y por qué es tan importante esto el diagrama de flujo? Porque conforme a eso se hace el análisis de peligros, que es la siguiente etapa de todo el sistema, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado aquí en redactar y especialmente en corregir. Si corregimos bien, todo va a estar muy bien al final, para efectos de control y para efectos de auditoría también, que es importante, hay que decirlo, ¿no? O sea, esta clase de documentos, dado que es un sistema, dado que es finalmente va a un sistema documental, pues es importante que se cumpla, ¿no? Entonces, básicamente es hacer ese checklist y hasta aquí incluimos nuestra sesión del día de hoy. Pues quiero agradecerles. Bueno, antes, perdón, disculpen. Quisiera saber si tienen alguna duda. Me la hagan saber para que pues podamos responderla. O si tienen alguna opinión, también es válido. ¿Alguna duda? Si no tienen alguna duda, pues el próximo curso es la próxima semana. Va a haber una sesión como esta. Alguna sesión va a ser sin costo y la próxima semana abrimos curso de HACCP, de hecho. Si están interesados, les haremos llegar al correo la información eventualmente.
Vamos a estar dando capacitaciones en temas de inocuidad, especialmente de inocuidad. Y pues, ¿alguna otra observación que tengan? ¿Les pareció fluido? ¿Les pareció aburrido? Es la continuación, la siguiente vez, Emanuel Yáñez, es para ya abordar los 7 principios y armar un plan Hazard. Muy bien, bueno, pues si no tienen nada que comentar, me despido de ustedes, colegas. Les agradecemos su presencia. Y pues bueno, estamos viéndonos en una próxima sesión. Estén pendientes porque hay un canal que tenemos, de hecho, donde tenemos muchas sesiones de capacitación que pueden... Bueno, pues si no hay nada más que decir, excelente, que espero que todo claro. Y pues bueno, muchachos, pienso mucho. Ahí les subí una foto en Facebook. Si quieren comentar algo ahí, les agradeceré que lo hagan. De hecho, vamos a tomarnos una foto grupal una vez más para que salgan en nuestro Facebook, colegas. Prenda su cámara un segundo. Prometo que va a ser algo rápido. Henry Mendoza, saludos. José Guadalupe, Ivette, Alejandra. Saludos, saludos. Listo, colegas. Listo, colegas. Bueno, pues tengan excelente tarde. Nos estamos viendo y recuerden que nos gusta compartir temas de inocuidad con ustedes. Y bueno, en lo que los podamos apoyar. Estén excelentes. Excelente tarde, colegas. Hasta luego. Sale, gracias. Gracias, feliz tarde.